docendi fue primeramente, el verbo latino es docio, ¿no? Que significa enseñar. Entonces, si el participio es docente, los que enseñamos, significa que tiene que haber alguien dócil. Siempre hay alguien dócil, pero si hay un verdadero docente. El verbo latino siempre es el verbo docio. Y San Agustín no fue para nada dócil, pero se fue encontrando con lo que la sociedad le presentaba para formarse. Él tenía que ser un orador. ¿Cuáles eran los pasos de un orador? La gramática, la dialéctica o la lógica, después llamada en el medioevo, y la retórica. El escribir, el recto versar y la retórica que, como él mismo dice, verba colorat. Colorat. Profe, si me equivoco, el verbo, perfecto. Tengo un profesor acá. Y él era consciente de la vacuidad, porque finalmente, ¿qué hacían? ¿Qué terminaban haciendo? Armando discursos perfectamente lógicos que se resolvían en lógicos silogismos, pero eran solamente verdades gramaticales. Le bastó encontrarse con el libro de Cicerón y de Hortensius y decir: preséntate ante la verdad. Es posible la verdad, pero la verdad es un ser, la verdad es un hacer, la verdad es un encuentro. Y aunque él siguió paralelamente su carrera de profesor de retórica, ¿dónde terminaban los rectores en italiano? Como si los oradores. ¿Dónde terminaban? Terminaban en el foro público, porque se acuerdan de esa vieja concepción antropológica de Aristóteles, que es el anthropos logonechon, en griego, el hombre es un zoon logonechon, un animal que tiene palabras. ¿Por qué? Porque se tenía que preparar para el foro imperial, para el foro ciudadano. Se tenía que preparar para defender y para argumentar y para reducir el silencio de sus adversarios. Ese era el objetivo. No importaba convencer, lo importante era vencer. La gramática, la dialéctica y la retórica. Las 4 artes liberales que enseñan eran la aritmética. En griego, arithmos significa número. Aritmética, la música, es el arithmos o el número aplicado al tiempo. La geometría es el número o arithmos aplicado al espacio. Y la astronomía, que es el arithmos o la aritmética aplicado al tiempo y al espacio. Por eso es interesante cuando nosotros nos encontramos con el Tratado de Música de San Agustín, que nosotros pensamos el concepto de música contemporáneo o, podríamos decir, post-renacentista. No. Aquí estamos hablando de pies, de tiempo, de espacio, de silencio, de tonos, de acentos, de ritmos particulares del hablar, para que la retórica fluida pueda entrar verdaderamente. Ustedes piensen que hoy la hemos olvidado en la memoria. Hoy no sé ni siquiera el número de teléfono de mi casa, lo guardo en el telefónico. Pero antiguamente, San Martín de Tours, creo que se lo comenté a ustedes el otro día. San Martín de Tours dice: los monasterios más laxos, son los que obligan a sus monjes a aprenderse todo el Nuevo Testamento y los 150 salmos de memoria. Los verdaderos sabemos toda la Biblia de memoria. La memoria como facultad. Y San Agustín practicaba esa estructura. Entonces tenemos un precristiano que había sido formado en las artes liberales, en la gramática, en la dialéctica y en la retórica, en la aritmética, en la música, en la geometría y en la astronomía. Era capaz de reducir a su adversario en silencio, como dijimos. Era capaz de conocer las leyes, porque como discutían en el foro, generalmente lo llamaban y terminaban la carrera lo llamaban junto a un condenado, lo llamaban junto a un condenado. Entonces en latín sería, ¿cómo sería?
mis alumnos, advocatus, llamados juntos. Entonces en el foro discutían y convencía. Era un hombre que estaba subido en su orgullo. Era un maestro que solamente tenía una única dirección: de sí hacia los demás. Estaba armado para hablar, estaba hablado para educar, expresando o compartiendo una expresión poco feliz de humanista, Diderot. Ellos estaban armados para amueblar cerebros según lo que él pensaba. Pero San Agustín tenía inquietamente dentro de su ser la búsqueda de la verdad. Tenía verdaderamente la pasión por la verdad. Se había despertado en él algo distinto. Esta retórica no conducía a ningún lado. Entonces aquí encontramos este maestro cristiano, porque aquí vamos a la pedagogía. Yo les quería compartir, hago un paréntesis. Si queremos saber de la filosofía, las influencias estoicas, maniqueas, está todo en los libros. Pero vamos a la cuestión pedagógica, porque hay una cosa importante: nunca vamos a encontrar que San Agustín define qué es educar. Podemos ir sacando a través de todas sus obras, podemos ir encontrando cualificaciones, atributos, pero nunca vamos a encontrar una definición de San Agustín de qué se trata de educar. Pero sí podemos decir que es un oficio de amor el educar. Pero volvamos a su encuentro y la primera de las influencias. ¿Dónde empieza la educación cristiana de San Agustín y dónde empieza la educación cristiana nuestra? Él dice: me nutría y me provenía desde la leche materna, en lo más profundo de mi ser, con el cristianismo. La figura de su madre, Santa Mónica. Una influencia. Veamos en Santa Mónica la familia. Santa Mónica, que él mismo dice en el capítulo 9 de las Confesiones, era una mujer viril. Era una mujer que él mismo la llama en algún momento en los diálogos de Casicíaco, vecino al actual Como, cerca del lago de Como. Me imagino después de acercarse a Milán, se acercan allí al lago de Como. Debe haber sido interesante esos diálogos, porque con semejantes paisajes. Él la llama a su madre la filósofa, pero no por la profundidad, sino por la docilidad. Porque el hombre antiguo era un hombre que tenía que tener palabras para el foro. Las argumentaciones tenían que llevar inevitablemente en el ámbito político. Y San Agustín encuentra que toda su formación se lleva a la filosofía, la verdad de la verdad a Dios, o Dios como verdad. Una influencia de este maestro cristiano, su madre. Otra influencia, cuando es denominado por el presidente de la curia romana, que en ese momento era Símaco, que tantos problemas tuvo con el obispo de Milán, Ambrosio, cuando intentó restituir el altar de la patria, lo nombran maestro de retórica, nada más ni nada menos, de la retórica oficial de Milán, que era la capital imperial militar. Y allí se encuentra con San Ambrosio. Y ahí descubren la profundidad de la escritura. Y ahí descubren que dentro del lenguaje palpita la eternidad. Y ahí descubren que hay una resonancia dentro de sí en estas palabras. Resonancia, o nosotros, si queremos hablarlo un poquitito más en lo cotidiano, podemos usar la palabra catequesis. Lo que hasta ahora él consideraba que eran libros stultorum, como las Sagradas Escrituras, pobres, llenos de solecismos, con gramáticas insensibles, poco lógicas, llenas de barbarismos. Él se encuentra con otro criterio de la autoridad pedagógica, que creo que es lo que no nos puede faltar hoy, la autoridad. Se encuentra con un obispo, y este obispo Ambrosio comienza a explicar las escrituras a través de este método típico que es la alegoría, ¿no? Lo que está
por debajo de esta letra material. Dirá Agustín de Dinamarca que la letra enseña los hechos, lo que debes creer, alegoría, lo que debes hacer, la moral, los 4 niveles de la escritura. Pero él se encuentra con un maestro que le dice: aquí hay algo más. Aquí no está solamente lo que se enseña y lo que se ve. Aquí hay algo que está oculto. El maestro cristiano tiene eso, tiene una fuerza especial. Entonces, nos encontramos con una influencia clara de la formación de San Agustín, además de las artes liberales, que son la gramática, la dialéctica, la retórica, el número guaritmoso, el número aplicado al tiempo, la música, el espacio, que la geometría, el tiempo, el espacio, que la astronomía. Vamos a encontrar con un criterio de autoridad moral. ¿Quién me lo está enseñando? Porque el que me lo enseña es portador concreto, y él lo dice claramente en el Catequizandis Rudibus. No puede haber educación intelectual sin un acompañamiento moral. Es necesario disponer cuerpo y alma para que la sabiduría se siente. Ciertamente, ¿a quién está hablando? A los Rudibus. Rus ruris son los... Rus ruris es el campo, ¿no? Los Rudibus son los campesinos. Esa gente que no pertenecía al foro citadino. ¿A quién les explicaba? ¿A quién les estaba dando palabras? Pero vamos a la autoridad. Y la famosa trilogía que él hace en uno de los libros finales del De Trinitate. Aparecen varios libros. Es que San Agustín es inabarcable. Es inabarcable. Profesor, usted que enseña medieval y yo que enseño patrística. La autoridad despierta la fe. La fe despierta la razón, y la razón abre la interioridad de la persona a la voz del maestro. Hay una secuencia. Le creo a quien me está hablando. Me despierta confianza. Le entrego aquello que expresa el Concilio Vaticano II. Le hago un obsequio de mi inteligencia y de mi voluntad para escucharlo. Y ahí viene el concepto claro de autoridad, que en su sentido más puro, en su sentido etimológica, autoridad viene del verbo auctio en latín, que es dar auge, el auctor. Entre todas las acepciones está el famoso libro de las acepciones francés de Albert Bless. Y cuando uno es auctor, también encuentra la palabra jardinero, el que hace crecer. El que tiene autoridad es el que hace crecer. Y no le importa que lo pase el otro, porque es el que los hace crecer. Y los padres de la iglesia se han encontrado que los que no tienen auctoritas, los que no son autor, ¿qué les interesa? Tener a todos por debajo. Eso escapa totalmente al ser docente, al ser maestro de San Agustín. Volvamos entonces con un Santo Padre que encuentra su enseñar, su dialéctica, su ser en la mitología. Encuentra el ejercicio de su memoria en aberraciones de todo tipo, que él las va a condenar, pero por otro lado las va a querer conservar, porque tiene una gran admiración por Cicerón, por Salustio, por Terencio. De hecho, como dicen hoy en día, San Agustín es evangelio puro, pero tiene una envoltura ciceroniana. La famosa frase de San Jerónimo, esa inspiración interna, dice: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, San Jerónimo, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Dice: no, tú eres ciceroniano, porque se había quedado con la retórica, se había quedado con la pura, el puro hecho de colorear frases, con la pura vanidad, pero sin necesidad de transmitir la verdad. Entonces eran palabras vacías. Albert Hamann cita una cita de él y dice: San Agustín en algún momento tomó conciencia que era jinete de vientos con su retórica, hasta que logró llenar su retórica
de palabras de vida eterna. ¿Y dónde centra este maestro? ¿Dónde centra este maestro toda su enseñanza? En el lenguaje. En el lenguaje. Entonces, dentro de su retórica, los pasos clásicos de la retórica eran 5, ¿no? Era la invención o la búsqueda. ¿De qué voy a hablar? Bueno, voy a buscar. ¿A dónde voy a buscar? ¿A dónde voy a buscar? Y ahí estaban los lochi, o los topoi en griego, los topoi, los lugares. ¿Vieron esa frase común que todo el mundo dice hoy cuando queremos ser intelectuales? Y nos tenemos que reír los intelectuales, a veces, cuando dicen, no quiero caer en lugares comunes. Muy bien, yo sí quiero caer en lugares comunes. Quiero que todos vayamos a los mismos topoi, a los mismos lugares, a ver si podemos fundamentar en la iglesia y sostener la misma verdad, que es el evangelio, que es la tradición y que es el magisterio. Yo quiero caer en los mismos lugares. Primer paso de la retórica, la invención. Va a decir en el de doctrina cristiana. Va a aplicar, esto no se lo voy a preguntar en el examen, a mis alumnos. Va a aplicar en el de doctrina cristiana el método de las artes liberales para la interpretación y la exégesis de las Sagradas Escrituras. Entonces tiene casi como una estructura de quiasmo. En latín dice modus inveniendi, invencio la primera, la búsqueda, y la llama, ¿no? Modus inveniendi que intelligenta sum, el modo de buscar aquello que debe ser entendido. Para cerrar, el modus proferendi, modo de llegar, de decir, que intellecta sum, aquellas cosas que fueron entendidas. Y San Agustín fue un maestro más simple de que lo que nosotros nos pensamos. Tomó todos sus ejemplos de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque el conocimiento para él comienza por los sentidos. Nemo es in intelecto nisi prima sin sensu. Nada está primero en el intelecto si primero no están los sentidos. Y entre los sentidos el primero que valora es la vista. Por eso no me quise sentar, porque no me puedo quedar quieto. El maestro enseña con todo su ser. Cuando San Agustín descubre que su cuerpo servía para evangelizar, cuando San Agustín descubrió que un hermano no necesitaba palabras sino una mano en el hombro, pensamos, un hombre formado en la más pura retórica ciceroniana, se dio cuenta que con una mano en uno de sus discípulos logró responderle y calmarle todas sus angustias. Qué gesto interesante que nos dice un obispo del cuarto y quinto siglo a los maestros de hoy, a los docentes de hoy. La invención, la búsqueda, ¿dónde voy a ir a buscar lo que le quiero transmitir? ¿Dónde están esos lugares? ¿Dónde están esas tierras donde voy a ir a excavar para transmitir las verdades? ¿O voy a seguir repitiendo lo que los libritos me dicen? Invencio, una vez que encontré, lo tengo que presentar de un modo elegante, porque San Agustín es un maestro que se apoya como buen rector en la palabra, que es lo que nos falta hoy. Nos faltan personas que sean capaces de comunicar. Por un lado, personas que sean capaces de comunicar, y por otro lado, personas con una, digamos, que se yergan en una autoridad. Finalmente no le queremos al emisario, no le queremos al maestro, no le queremos al profesor. Si tenemos, San Agustín sufría, antes de ser cristiano, se acercaba a la iglesia para consolar a Santa Mónica y sufría con las desprolijidades y las faltas de elegancia, de la retórica, de los diáconos y los presbíteros, cuando hablan, ¿qué me están hablando en latín si no saben pronunciar este verbo rige acusativo, este verbo rige dativo, y no saben hablar? Y se reían, y se mofaba permanentemente. Sí, es cierto, nuestros alumnos se están acostumbrando también a limitar mucho el lenguaje. Mucho el lenguaje. Que finalmente es limitar el pensamiento. Sí, tenemos políticos y presidentes
que hablan como quieren y se permiten utilizar los vulgarismos y barbarismos más impúdicos. Bueno, al menos que en nuestras aulas católicas de docentes tengamos ese espíritu de San Agustín. No barbarismos, no vulgarismos, y buscar claramente lo que vamos a decir. La frase la armaba con la invención. ¿Dónde voy a hacer la invención, la búsqueda? ¿Cómo lo dispongo? La disposición. ¿Cuáles son las ideas fundantes? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué es lo que quiero que quede? La disposición. La elocucio, tercera parte, y ahí viene, sí, la elocucio, que es, ahí sí que encontrar a San Agustín o un San Ambrosio es encontrar a un gran tesoro. El Papa Pío XII tiene una carta que desgraciadamente se conoce muy poco, y recién fui a la biblioteca a ver si estaba y no está, y en la biblioteca del seminario tampoco está. Cuando se cumplieron 1600 años del nacimiento de San Agustín, en 1954 sacó una carta y da afirmaciones muy claras, y es de entender que prácticamente la historia de la teología de la Iglesia sin la presencia de San Agustín hubiese sido muy distinta, porque San Agustín fue interpretado como pedagogo, como político, como literario, como teólogo. Lo abordaron de cuanto lado, hasta hoy se sigue discutiendo, y generalmente no hay término medio con San Agustín. No hay término medio. Si tuvo influencia neoplatónica, si verdaderamente salió del maniqueísmo, nunca salió, si logró comprender de qué es la materia inteligible, siguen dando vueltas sobre San Agustín. Pero San Agustín no se cansó de ser un maestro que centró todo su munus docendi a través de la palabra. Y como les decía, las partes clásicas de la retórica, de esta capacidad de la palabra, de este arte de persuadir: invencio, disposicio, elocucio. Hablar con claridad, hablar con elegancia, hablar con certeza y hablar con seguridad. Elocucio. Esta facultad que desapareció ahora, la memoria. El que verdaderamente quiere enseñar tiene que tener aquí. Estamos cansados de docentes que se sientan y leen. A ver si alguna vez tenemos docentes que enseñan con todo su ser, sin condenar a nadie, por favor. Pero, hago otro paréntesis. 7 años estudiando en Roma. Literalmente en italiano es la Lexio. Entonces, allora ciascun professor veniva e leggeva. Tuve un solo profesor argentino, que es el profesor Sever Boicu, encargado de palimpsestos vaticanos en la biblioteca, que era el único que no se sentaba, hablaba y escribía en el pizarrón. Los polacos, los ingleses, los alemanes estaban fascinados. Dice, ¿son todos así en Argentina? No, algunos somos menores. Siempre humilde. Es este atroz encanto de ser irresistiblemente humilde. Entonces, verdaderamente si tenemos un... ¿Y por qué digo esto? Porque las 5 partes de la retórica, que es la clave de la educación de San Agustín: hablar para persuadir, hablar para convencer, y si tengo a Dios en el alma, ¿cómo voy a impedir que el otro, con mis palabras, que iluminó este maestro, que hizo resonar este maestro interior, no se despierten en el otro para comprender de qué verdaderamente se trata aprender? ¿Por qué lo voy a privar? ¿Por qué lo voy a privar de que desarrolle la ratio superior y lo voy a dejar siempre en la ratio inferior? No, quiero que sea un hombre que sea capaz de entrar en lo inteligible, que sea capaz de salir de la multiplicidad para entrar en la unidad y ser íntegro, para que seamos solo. Entonces, fíjense, repasemos los pasos de la retórica de San Agustín, y que se los insiste: invencio, la búsqueda, ir a los lugares, a ver si caemos en lugares comunes. Disposicio, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo central? ¿Cuáles son los ornatos? ¿Cuáles son los barbarismos que debo evitar? Disposición, elocución. Y ahí viene el tema musical, porque ciertamente aquí estoy hablando, aquí tengo un músico, el profesor
Leo, lo tengo aquí. También tengo músico, ciertamente estoy cambiando de acentos, estoy cambiando de tiempos, estoy cambiando de pie. Me he pasado de pies ternarios a pie binario, he combinado sonidos y se las... Elocución. La memoria tengo que tener dentro de mí y tiene que ser parte de mí, porque lo que está dentro de mí lo amo, y si lo transmito es porque lo amo convencido. Y finalmente la que me consuela. Inmenso, disposicio, locucio, memoria, y la que me consuela. Accio. Accio. No me imagino ningún hierático así. Me consuela porque mi profesor, usted tampoco se queda quieto en la clase. Así que me consuela. No son los demás profesores, pero está bien. Vayamos a una cosa interesante, porque San Agustín tiene una gran disputa, sobre todo con aquellos que tienen una visión muy positiva de la naturaleza humana y que no necesitan de la gracia. Hay una disputa con el pelagianismo y dice, sí, pero hay dones naturales y dones sobrenaturales que hacen al orador. Cuando le responde a los pelagianos es muy claro. Sí, trabajen con su naturaleza, pero vamos a ver si ustedes son frutos de una mecánica. No. El último maestro es el maestro interior. Y toda la educación tiene que llevar hacia eso. Entonces, vamos a ver... me olvidé ya. Me dijo, termino para no interrumpir, discúlpenme. Otro día continuamos. Una síntesis. ¿Qué dice un obispo a un docente cristiano? Amen lo que saben, sepan amar lo que aprenden, sepan decir, ganen la autoridad con su vida, preparen su ser moral, porque no hay verdadera sabiduría sin una respuesta moral de vida detrás. Los obstáculos con los que se encuentren, como le dicen el deber a religione, los obstáculos sean paganos. Hoy tenemos una sociedad pagana post-cristiana. Son desafíos. Pero confíen plenamente en que tienen un don que es enseñar. Y nos piden básicamente que volvamos a la palabra, porque la palabra es interioridad, que volvamos al discurso, que volvamos a la lógica, y que tengamos un espacio de mediación, los que enseñamos, entre lo que escuchamos, leemos, interiorizamos. Y ahí viene el espacio de mediación. Y enseñamos. Yo creo que eso es lo que le dice San Agustín hoy a los docentes, y nos dice a los docentes y a los maestros cristianos. El final del libro de Magistro. He aquí que admito y concedo que cuando ha recibido en el oído las palabras a quien son conocidas, puede saber que el que hablaba ha pensado en las cosas que estas palabras significaban. ¿Acaso pretenden los maestros que se conozcan y retengan sus pensamientos y no las disciplinas que piensan enseñar en cuanto hablan? Porque ¿quién hay tan neciamente curioso que envía a su hijo a la escuela para que aprenda sobre lo que piensa el maestro? Una vez expuesta la disciplina que profesa enseñar, las leyes de la virtud moral y la sabiduría, porque eso está claro, sabiduría es entrar en lo inteligible, en lo eterno. Las ciencias son las cosas temporales, lo mudable. Una vez expuesta la disciplina que profesa enseñar el maestro, las leyes de la virtud y de la sabiduría, será el alumno quien considere dentro de sí mismo que se han dicho cosas verdaderas, examinando según sus propias capacidades la resonancia con la verdad interior. Entonces es cuando aprenden, y cuando han reconocido interiormente la verdad de la lección y elogian a su maestro, elogian a su maestro,
me perdí. Reconocen que se encuentran ante un hombre docto y no ante un doctor. Pero se engañan en llamar maestros a los que no lo son, porque la mayoría de las veces no media ningún intervalo entre el tiempo de la locución y el tiempo del conocimiento. Y porque advertidos por la palabra del profesor, aprenden pronto interiormente, piensan haber sido instruidos por la palabra exterior del que enseña. Este tiempo que implica que entre verdaderamente en mí, como lluvia lenta que empapa la tierra, diría la Sagrada Escritura. Su hijo Adeodato responde terminando en el diálogo: yo he aprendido por tu discurso que las palabras no hacen otra cosa que incitar al hombre a que aprenda. Que sea cualquiera el pensamiento del que habla, sus palabras no nos muestran más que poca cosa. Que si es verdad lo que él dice, lo puede enseñar aquel que cuando exteriormente hablaba nos advirtió que habita dentro de nosotros un maestro que nos lleva a la verdad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.